Voz grave, lenta, profunda, como si las palabras fueran ecos de algo que ya pasó mucho tiempo, pero que aún vive en la piel de quienes las escuchan. Dicen que la frontera no tiene alma, pero si algo me ha enseñado la vida, es que la frontera es solo el comienzo de un viaje que no tiene retorno, de una decisión que se toma cuando ya no hay otra opción, de un dolor que no tiene nombre y de un coraje que se te clava en el pecho, porque para muchos cruzar esa línea no es un acto de valentía, es un acto de supervivencia. Silencio profundo. ¿Qué harías si no pudieras quedarte, pero tampoco irte? Si no pudieras quedarte donde naciste, pero no tenías dónde ir ni a quién pedir ayuda, pero te arrastras con el corazón lleno de miedo, con los pies deshechos por el largo camino. Ella cruzó la frontera, descalza, con el cuerpo marcado por la tierra y el alma desgarrada. Solo llevaba consigo una promesa, de que algún día, en alguna parte de este vasto mundo, su hijo tendría un futuro. Pausa. Ella se llamaba Teresa. No era su nombre verdadero, porque en ese instante, en ese lugar, el nombre no importaba. Lo único que importaba era que ella estaba viva, y el mundo no tenía ningún derecho a decir lo contrario. Silencio. La encontraron, sí. La encontraron después de días de huir, de no saber si estaría muerta o viva al amanecer. La encontraron, pero no la ayudaron. El sistema no ayuda a quienes cruzan sin papeles, a quienes son invisibles, a quienes luchan por una vida, pero no tienen el derecho de pedirla. Pero ella aún tenía un sueño, y ese sueño tenía un nombre: su hijo. El susurro de una brisa se siente en el aire. Cuando su hijo nació, no hubo llanto. Nada de lo que se esperaba, solo el susurro del viento, el silbido de la soledad y el silencio que envuelve a los nacimientos que nadie celebra. Pausa larga. ¿Cómo puede el mundo condenar a un ser tan pequeño? ¿Cómo puede el sistema ignorar a quien solo busca lo mismo que todos, un futuro mejor? Pausa. Pero en ese momento, Teresa decidió hacer lo impensable, decidió dejar a su hijo atrás, en un lugar que quizás, en su corazón, sabía que era más seguro que en sus brazos, porque el amor a veces se disfraza de sacrificio, y ella no quería que su hijo fuera prisionero de la misma frontera que la perseguía a ella. Final del capítulo 1. Llamada emocional. El tono se vuelve suave, como una oración. Si alguna vez sentiste que el mundo te ha dado la espalda, que no tenías otra salida y que tu lucha era invisible, quédate conmigo, porque esta historia no nació para ser bonita, nació para ser contada. Cuando llegaron los oficiales, Teresa ya no estaba, o quizás sí estaba, pero no de la forma en que ellos pensaban. Pausa. Es curioso, ¿verdad? Cómo el sistema tiene la capacidad de hacer desaparecer a las personas, de borrarlas del mapa, como si nunca hubieran existido. A ella la encontraron, sí, pero no la vieron como una madre ni como una mujer, solo la vieron como una criminal, como una ilegal. Silencio. Y eso fue lo que le dijeron: no tienes derecho a estar aquí, ni una palabra más, ni una explicación sobre por qué cruzó esa frontera, ni un atisbo de compasión. Para ellos solo había una sentencia: prisión. Pausa pesada. El juez que la vio, la miró de arriba a abajo, como si su vida no tuviera valor, y la sentenció sin pensarlo. Una pena de cárcel. Un juicio sin alma, sin humanidad. Suspiro profundo. El fiscal fue implacable, y el abogado defensor ni siquiera se esforzó por defenderla. La niña, el bebé, todo eso se perdió en las sombras del proceso, porque lo único que importaba era su estatus, su legalidad, una mujer sin nombre, sin futuro y sin esperanza. Pausa. La jueza fue la que más me dolió. Con su mirada fría y su tono severo, pronunció la sentencia que sellaría su destino. Dijo: si ella no puede respetar las leyes, no tiene derecho a estar aquí. Y esas palabras atravesaron a Teresa como si fueran cuchillos afilados. Pero no hubo lágrimas, no hubo gritos, solo silencio.
El silencio de la injusticia. Pausa. Pero lo que no sabían, lo que no entendían, es que la justicia no siempre se impone en las cortes. A veces la justicia se guarda en los rincones más oscuros del alma, y no importa cuántas veces traten de callarla, ella siempre encuentra una manera de hablar. Cliffhanger. Final del capítulo 2. Voz baja y grave. Pero justo cuando creían que todo estaba perdido, algo cambió, algo que nadie esperaba. La prisión es un lugar extraño, es como un eco del mundo, pero sin el eco de la vida. Todo allí es silencio, solo se escucha el sonido de las puertas que se cierran, de las llaves que giran y de las voces que nunca se cruzan. Pausa. Teresa no sabía cuánto tiempo había pasado. El día y la noche se volvían lo mismo. En la oscuridad no había diferencia. Las horas eran como sombras que se estiraban y se desvanecían, y su cuerpo, marcado por el cansancio y la soledad, se convirtió en la única compañía que tenía. Pausa profunda. Pero en medio de todo eso, en un rincón olvidado de la celda, Teresa encontró algo que nunca dejó de aferrarse a su alma. Era una Biblia que alguien había dejado allí, como si la esperanza se escondiera en sus páginas, y Teresa la tomó, no para entender la palabra de Dios, sino para encontrar algo que la mantuviera viva. Silencio profundo. La fe, a veces, es lo único que te queda. Es lo único que te permite seguir respirando cuando todo parece en contra. Es como una luz tenue en medio de la oscuridad, una luz que, aunque débil, nunca se apaga. Pausa larga. Cada noche, Teresa leía. Cada palabra que pasaba por sus ojos era un suspiro de esperanza. En su corazón, la fe se tejía como un manto que la protegía de la desesperación. Era su única arma, su única defensa, porque en la cárcel el alma puede ser tan vulnerable como el cuerpo, pero a veces la esperanza es más fuerte que las rejas. Pausa. Fue entonces cuando la juíza, la misma que la había condenado, vino a visitarla. Y cuando cruzó la puerta de la celda, Teresa la miró. Y la juíza, al principio, no entendió por qué. Pensaba que Teresa no la veía, pero lo que ella no sabía era que Teresa la veía con otros ojos. Ojos que no miraban la ropa, no miraban el cargo, no miraban la condena. Ojos que miraban el alma de una mujer que a pesar de todo seguía de pie. Pausa. Y fue ahí, en ese silencio, cuando la juíza dijo algo que paralizó el aire en la celda. «No entiendo por qué sigues orando», le dijo a Teresa. «Tu gente siempre huye de sus responsabilidades. ¿Acaso crees que la fe te salvará de lo que hiciste?» Pausa profunda. Esas palabras eran un golpe bajo. Eran un recordatorio de que para muchos las mujeres como Teresa no son más que sombras, no son más que números. Pero lo que la juíza no sabía, lo que ella no entendía, es que la fe de Teresa no era algo que pudiera romper. Cliffhanger. Final del capítulo 3. Voz baja, como una predicción. Fue entonces cuando Teresa hizo algo que nadie esperaba, algo que nadie imaginaba que ella pudiera hacer, y ese momento cambiaría todo. Las cárceles no son solo lugares de encierro físico, son cárceles de la mente, donde las voces se ahogan antes de poder salir. Es fácil olvidar a las mujeres que han sido encarceladas por el simple hecho de existir, por el simple hecho de intentar sobrevivir en un mundo que las olvida. Pausa profunda. Y mientras Teresa se sentaba en su celda, con la Biblia entre sus manos, el eco de las palabras de la jueza seguía resonando en su cabeza. Tu gente siempre huye de sus responsabilidades. Esas palabras la atacaban, y cada vez que intentaba cerrarlas, volvían, más fuertes que antes, como un recordatorio de su culpabilidad. Pero Teresa ya no era la misma. La mujer que llegó a la prisión despojada de todo, ya no era la misma que estaba allí, sentada con su fe como única protección. Silencio. Fue esa noche, en la que todo parecía tan oscuro, cuando escuchó el murmullo de una voz familiar, una voz que no esperaba oír jamás en ese lugar.
Era una mujer, una asistente social, que había estado involucrada en el juicio de Teresa. Una mujer que, como todos los demás, había cerrado los ojos ante la verdad. Pero algo había cambiado en ella, y esa noche la mujer se acercó a Teresa. Pausa. Le susurró con la voz temblorosa de quien sabe que ha cometido un error. No sé qué hacer, sé que te fallé, y no sé si puedes perdonarme, pero hay algo que no te han dicho. Pausa larga. Teresa no sabía qué pensar, qué sentir, qué hacer con esas palabras, pero la asistente social continuó, hablando en voz baja, como si temiera ser escuchada. Hay una grabación que nunca debió haber existido, una grabación que podría cambiar todo. Silencio inquietante. Una grabación. ¿Qué grabación? ¿De qué hablaba esta mujer que había callado su conciencia durante todo este tiempo? El miedo y la esperanza se entrelazaron en el corazón de Teresa como una cuerda apretada que podría romperse en cualquier momento. Pausa profunda. La asistente social le dio una pequeña tarjeta en la que estaba el número de un teléfono. «Escúchala», dijo, «escúchala, y sabrás lo que debes hacer». Pero antes de que Teresa pudiera preguntar más, la mujer se despidió, desapareciendo en las sombras de la prisión. Pausa. El sol se estaba poniendo cuando Teresa, con manos temblorosas, marcó el número de ese teléfono en la tarjeta. Al principio, solo escuchó el sonido de una llamada vacía, pero luego, la voz en el otro lado le respondió. Y lo que escuchó esa noche, cambiaría todo. Todo lo que creía saber, todo lo que pensaba que había sucedido, todo lo que la había condenado. Cliffhanger, final del capítulo 4. Voz profunda, casi como una revelación. Lo que Teresa escuchó al otro lado del teléfono no fue solo una grabación, fue la verdad. Y esa verdad tenía el poder de liberar o destruir a todos los involucrados. La verdad. La verdad siempre tiene una forma extraña de llegar a nosotros. No la buscamos, pero ella nos encuentra. A veces, la verdad es una ráfaga de viento que arrastra todo lo que creíamos saber, y otras veces es un susurro bajo que nos deja sin aliento. Pausa profunda. Cuando Teresa escuchó la grabación, su mundo se desplomó. Era la voz de la jueza, pero no la misma voz que había pronunciado su sentencia, no la voz fría que la había condenado a la oscuridad de la cárcel. No, esta voz era diferente. En la grabación, la jueza hablaba con alguien más, alguien que parecía tener tanto poder sobre ella, que le ordenaba que cerrara los ojos a la verdad. Pausa. Las palabras fueron claras. La jueza había recibido instrucciones, no solo de castigar a Teresa, sino de condenarla con todo el peso del sistema. No había justicia en la sentencia, solo había un deseo profundo de eliminar a una mujer que no debía estar allí. La grabación era una confesión oculta entre los muros de la corrupción que gobernaba la sala del tribunal. Silencio pesado. Lo que Teresa no sabía, lo que nadie sabía, es que en esos segundos de grabación todo había cambiado. La jueza no solo había condenado a Teresa, sino que había dado pie a una verdad que, de ser conocida, podría destruir todo lo que ella había construido. Su carrera, su poder, su control. Pausa. Y mientras Teresa escuchaba con el corazón golpeándole el pecho, su mente comenzó a organizar lo que debía hacer. Esta grabación, este eco de la verdad, era la llave que podría abrir las puertas de la prisión, pero a la vez también podía ser la que la cerrara para siempre. Pausa profunda. Pero Teresa no estaba sola. La asistente social había dejado un rastro, y aunque la voz de la jueza la había dejado sin palabras, la posibilidad de actuar seguía ahí. El miedo se apoderaba de ella, pero el coraje se estaba despertando, como un fuego que se avivaba con la injusticia que había vivido. Voz baja, como si la revelación fuera peligrosa. Teresa sabía que tenía en sus manos una verdad que podía destruir a todos los que la habían condenado. Pero ¿a qué precio? ¿Sería la justicia lo que encontraría al soltar esa grabación?
¿O sería la venganza lo que el sistema le devolvería? Hay momentos en la vida en los que el tiempo se detiene. El mundo gira, pero dentro de uno mismo el silencio es tan profundo que cada pensamiento pesa como una roca. En ese instante, cada decisión se convierte en un abismo, y cuando estás rodeada de rejas, cuando el futuro parece una sombra lejana, decidir puede ser el acto más aterrador de todos. Pausa. Teresa se encontraba frente a un dilema, con la grabación en sus manos y un corazón que latía como un tambor en su pecho. ¿Debería entregarla? ¿Debería liberar la verdad, aun sabiendo que ello podría sellar su destino, o debería guardarla en silencio, como ha hecho con tantas cosas a lo largo de su vida? Silencio pesado. El pensamiento de traicionar la confianza de la jueza le dolía, pero la injusticia de su situación era aún más dolorosa. La grabación podría liberar a muchas personas, no solo a ella. ¿Pero a qué precio? Pausa. La verdad, esa maldita verdad que nunca llega a la gente correcta en el momento correcto, se encontraba en sus manos como una bomba de tiempo. Si la entregaba, el mundo sabría de la corrupción que había arruinado su vida, pero también sabría que ella había sido la que había llevado la chispa que encendió la llama. Pausa larga. Lo que Teresa no podía saber era que el peso de esa decisión no recaía solo sobre ella. Había algo más en juego, algo más grande que la libertad personal. La grabación era un grito, pero no un grito que pediría piedad. Era un grito de justicia de aquellos que habían sido aplastados por el sistema. Silencio profundo. En ese mismo instante, un guardia se acercó a su celda. Con paso lento, casi como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Cuando le entregó un sobre sellado, con su nombre escrito en tinta negra, Teresa sintió cómo el aire se espesaba alrededor de ella. Pausa. Era una carta, no una carta cualquiera. Era la carta que podría cambiarlo todo, pero no venía de la jueza ni de la asistente social. Venía de alguien que Teresa nunca hubiera imaginado. Silencio inquietante. El sobre, que ella abrió con manos temblorosas, revelaba un mensaje inesperado. Alguien desde fuera sabía lo que había sucedido, sabía de la grabación, sabía del juego que se estaba jugando y sabía que Teresa estaba en la cuerda floja. Pausa. Era una advertencia, un aviso de que alguien, de alguna forma, estaba observando, y que, si la grabación salía a la luz, el caos podría desatarse, pero no solo sobre los poderosos, sino también sobre todos los que luchaban por encontrar una salida. Voz baja, como una amenaza que se cierne en el aire. La carta terminaba con una frase que retumbó en los oídos de Teresa. Si entregas esa grabación, no serás la única que pagará el precio. A veces, el precio de la verdad es más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Y cuando la verdad se convierte en un arma, ya no hay vuelta atrás. Es una espada que corta a quien la lleva y también a quien la recibe. Pausa profunda. Teresa, con la carta aún en sus manos, sintió cómo su mundo se desplomaba lentamente. El mensaje era claro, no importaba lo que hiciera, nada de lo que sucediera sería sencillo. Ya no se trataba solo de la jueza, no se trataba de su libertad. Se trataba de algo mucho más grande. El sistema que había creado una red de mentiras tan densa que cualquier intento de romperla podría arrastrar a todos los que estuvieran cerca. Silencio pesado. Pero al mismo tiempo, Teresa sabía algo. El peso de la verdad, aunque amargo, era algo que debía liberar. ¿Acaso no era eso lo que todos esperaban de ella? ¿No era esa la razón por la que había llegado hasta aquí? ¿Para que alguien algún día rompiera el silencio que la había encadenado a la mentira? Pausa profunda. Pero había algo más, algo que la detuvo en seco. La carta no solo era una advertencia, era también una amenaza. El nombre al final de la misiva no la sorprendió, pero el mensaje sí lo hizo.
Era el nombre de alguien que había sido parte de su vida desde el principio, alguien que, de alguna forma, siempre había estado detrás de las sombras. Pausa. Era el nombre de su propio abogado. Un hombre que había sido tan indiferente durante el juicio, tan alejado de la causa por la que Teresa luchaba, pero que ahora parecía estar involucrado en algo mucho más profundo. Alguien dentro del sistema, alguien que había sido su defensor, ahora estaba del otro lado, jugando un juego mucho más peligroso. Pausa larga. Teresa no sabía qué hacer con esta nueva información. La amenaza era clara. Si entregaba la grabación, no solo expondría la corrupción de la jueza, sino que también descubriría los hilos que conectaban a los que manejaban el sistema desde las sombras. Y ese conocimiento podría destruir a todos, incluyéndola a ella. Silencio profundo. En ese instante, Teresa miró la grabación. Sabía que no podía guardarla para siempre, pero también sabía que, si la entregaba, la verdad cambiaría para siempre el rumbo de su vida y el de todos los que la rodeaban. Lo que ella no sabía era que la verdad no solo destruiría a los que la habían encarcelado, sino que también podría destruir lo que quedaba de su humanidad. Pausa. Lo que no entendía aún es que el precio de la verdad no se mide solo en sufrimiento, sino también en el sacrificio de lo que uno está dispuesto a perder. Voz baja, casi como un susurro. El sol comenzó a ponerse esa tarde, y con él, Teresa sintió el peso de la decisión que debía tomar. ¿Qué haría? ¿Liberaría la verdad a costa de su alma y de su vida? ¿O seguiría callando, sabiendo que, en su silencio, también estaba siendo cómplice? Cuando la justicia se convierte en una sombra, nos olvidamos de lo que significa ser realmente libres. Nos acostumbramos a vivir bajo un manto de mentiras, y la verdad, como una cicatriz profunda, se oculta en las sombras. Pero, tarde o temprano, la luz la encuentra. Pausa profunda. Teresa no podía escapar de la verdad. Ya no podía cerrar los ojos y fingir que el dolor no existía. La carta de amenaza seguía en sus manos, su rostro reflejando la lucha interna que enfrentaba. Por un lado, la promesa de una justicia que se libraría con la revelación de la grabación. Por otro lado, el miedo profundo a las repercusiones, a la venganza de un sistema que había decidido que su vida no valía nada. Pausa. El día después de recibir la carta, Teresa se levantó temprano, como si el peso de la decisión ya hubiera hecho mella en su cuerpo. Cada paso que daba, cada respiración, le recordaba la incertidumbre de lo que estaba por venir. Sabía que no podía quedarse allí, en la prisión del silencio, sin hacer nada. No por ella, sino por todas las mujeres que, como ella, habían sido olvidadas por el sistema. Pausa. El sol aún no había salido cuando se dirigió a la ventana de su celda y miró hacia el horizonte. Era un horizonte que ella nunca había visto, pero que había escuchado en sus oraciones, en sus sueños, en los susurros que mantenía consigo misma cada noche. Pausa profunda. Entonces, como si el destino le hubiera dado el último empujón, un hombre apareció en la puerta de la prisión. Un hombre que Teresa nunca había visto antes, pero que parecía saber más de lo que ella podía imaginar. Silencio inquietante. Era su abogado, pero no el mismo hombre que la había representado en el juicio. Este hombre estaba vestido diferente, más serio, más oscuro en su mirada. Él le entregó un sobre y, sin decir una palabra, le dio la oportunidad de elegir su destino. «Esta es la grabación que buscabas», le dijo, «pero debes saber que con esto ya no hay vuelta atrás». Pausa. Teresa no sabía si podía confiar en él. Era el abogado de quien ella había desconfiado desde el primer momento, pero ahora, en ese instante, se daba cuenta de que quizás no todo estaba tan perdido. Este hombre le daba una salida que quizás podría ser la única oportunidad de justicia que tendría. Pausa larga. El abogado no le dijo nada más, simplemente la miró, como si esperara que ella decidiera, como si supiera que no podía forzarla a actuar. Teresa lo miró de vuelta,
con los ojos llenos de incertidumbre y, al final, como si no tuviera otra opción, tomó el sobre. Silencio. Pero no fue el sobre lo que la sorprendió, fue lo que había dentro de él. No solo estaba la grabación, había algo más, algo que cambiaría todo. Voz baja, intensa. Cuando Teresa abrió el sobre, lo primero que vio fue una foto que la heló por completo. Era una foto de su hijo, pero no en un lugar cualquiera. Era una foto de su hijo, en un lugar que ella jamás habría imaginado. El rostro de un hijo. El rostro de un hijo perdido en la distancia. Un rostro que, con solo mirarlo, te recuerda todas las promesas que nunca pudiste cumplir. Esa es la cruel ironía de la maternidad. Te das a ti misma, te sacrificas, pero al final es el amor el que te deja en ruinas. Pausa profunda. Cuando Teresa vio la foto, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. No era solo una foto de su hijo, era una foto de su hijo en manos de alguien más. Y no en un lugar cualquiera, no en un refugio, no en una familia que lo cuidara. No. Era una foto tomada en una sala fría, una sala que Teresa conocía demasiado bien. Silencio tenso. La foto mostraba a su hijo en una oficina del gobierno, sentado en una silla, con la cabeza agachada, como si el miedo lo hubiera atrapado. Pero lo más aterrador de todo era que el niño no estaba solo. Al fondo se veía la figura de alguien que Teresa reconoció al instante, la asistente social. Pausa. Pero no fue solo eso lo que la dejó helada. En el reverso de la foto, con una letra temblorosa, había una nota. El niño está bien, pero si hablas, no será el único que sufra. Silencio largo. Teresa sintió cómo el aire se le escapaba del cuerpo. El peso de la foto, de la amenaza, era más que un simple mensaje. Era una condena. Un recordatorio de que su hijo ya no estaba a salvo, y que el precio de su silencio no era solo su vida, sino la de él. Pausa. Se quedó allí, quieta, con la foto entre sus manos, sin saber si podía confiar en ese abogado que la había entregado. ¿Qué era esto? ¿Un rescate o una trampa? ¿Quién estaba realmente detrás de esta foto? Pausa profunda. El abogado no dijo nada más. Solo la observó con una mirada que Teresa no entendió completamente, como si supiera lo que ella estaba pensando. Y antes de que pudiera hacer una pregunta más, se giró y salió de la celda, dejándola sola con su decisión. Silencio pesado. Pero Teresa no podía simplemente rendirse. No podía permitir que la vida de su hijo se viera arruinada por las mismas manos que la habían condenado a ella. El dilema estaba claro. Si entregaba la grabación, el mundo sabría la verdad, pero su hijo podría quedar atrapado en las redes del sistema, en un ciclo sin fin de sufrimiento. Pausa larga. Sin embargo, el miedo a perderlo todo, el miedo a no poder protegerlo, la consumía por dentro. ¿Cómo podía tomar una decisión cuando no sabía qué hacer con el futuro de su hijo? ¿Qué haría si no podía salvarlo? Voz grave y tensa. En ese momento Teresa tomó una decisión, pero no era una decisión cualquiera. Era la decisión que cambiaría el rumbo de todos los involucrados. Y cuando la tomó, sabía que nada volvería a ser igual. El sacrificio es algo extraño. Es una palabra que nos enseñan desde pequeños, pero que solo entendemos cuando nos enfrentamos a ella cara a cara. Y es en ese momento, cuando todo lo que amamos está en peligro, cuando descubrimos que el verdadero sacrificio no es lo que damos, sino lo que estamos dispuestos a perder. Pausa profunda. Teresa miró la foto una y otra vez, el rostro de su hijo, tan inocente, tan lleno de vida, pero también tan vulnerable. Cada vez que lo veía, sentía cómo el dolor se le apoderaba del pecho. No podía soportar la idea de que él estuviera en peligro, pero tampoco podía permitir que la mentira siguiera arrastrándola. Pausa. El silencio de la celda era ensordecedor. La soledad se hacía más pesada a cada minuto, y Teresa sabía que el tiempo se estaba agotando. La amenaza en la carta, la foto, todo le decía que no podía esperar más. Si entregaba la grabación,
El mundo conocería la verdad, pero su hijo, estaría atrapado en una red que no podía controlar. Silencio profundo. Por primera vez en mucho tiempo, Teresa sentía que la lucha no era solo por ella, era por su hijo, por todas las mujeres que habían sido olvidadas por el sistema y por aquellos que no tenían voz. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que al hacerlo no habría vuelta atrás. Pausa larga. Con las manos temblorosas, tomó la grabación y la sostuvo frente a ella. Era la clave para exponer la verdad, para poner al descubierto todo lo que se había ocultado. Pero también era la llave para destruir lo que quedaba de su vida y tal vez la de su hijo. Silencio tenso. Fue entonces cuando la decisión la golpeó con toda su fuerza. No podía seguir viviendo en la mentira. No podía callar cuando tantas mujeres, tantas madres, se veían atrapadas en el mismo sistema corrupto que la había condenado. La justicia no podía esperar más, pero al mismo tiempo, el amor por su hijo la estaba desangrando por dentro. Pausa. Sin pensarlo más, Teresa tomó el teléfono. Marcó el número que había encontrado en la carta y esperó. Su corazón latía con fuerza, pero a medida que la llamada sonaba, sentía como si todo su ser estuviera en suspenso. El teléfono sonó, y cuando alguien contestó, Teresa apenas pudo pronunciar las palabras. Silencio. «Tengo la grabación», dijo su voz temblorosa, «pero antes de entregarla, tengo que saber que mi hijo estará a salvo». Pausa profunda. Al otro lado, la voz respondió con calma. «Lo que pides es complicado, pero podemos asegurarnos de que tu hijo esté protegido. Lo que haces no es solo por ti, es por todos los que se han quedado callados». Silencio inquietante. Teresa respiró hondo. Sabía que no podía confiar completamente en la promesa de protección, pero en ese momento era lo único que tenía. Voz grave, seria. Con la grabación en sus manos, Teresa colgó el teléfono. En su interior, algo había cambiado. Ya no era solo una madre luchando por su hijo. Ahora era una mujer dispuesta a exponer la verdad, aunque eso significara perder todo lo que había conocido. Hay algo profundamente liberador en el momento en que decidimos enfrentar la verdad. A veces, no se trata de la justicia que se obtiene, sino de la libertad que se gana cuando al fin dejamos de cargar con el peso de las mentiras. El alma se aligera, aunque el mundo alrededor de uno se derrumbe. Pausa profunda. Teresa había tomado la decisión. No importaba lo que el sistema intentara hacerle, ni cuánto temiera por su hijo, ella iba a liberar la verdad. No porque creyera que el sistema la salvaría, sino porque, a través de esa verdad, podría ver a otros como ella encontrar su propia liberación. Silencio. Al día siguiente, temprano en la mañana, el abogado volvió. Esta vez, sin palabras, sin promesas vacías. Solo una mirada seria, como si también supiera que, al final, la verdad no siempre es un acto de valentía, sino de desesperación. Pausa. Él no le pidió la grabación, no le hizo preguntas, solo la miró y esperó. Sabía que ella había llegado al límite, y sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Pausa larga. Con manos firmes, Teresa le entregó la grabación. Era como entregar una parte de sí misma, como si al soltar esa cinta, soltara también los fragmentos de su alma rota. El abogado la tomó y sin decir palabra se dio vuelta y salió de la celda. Silencio inquietante. Pasaron horas y Teresa permaneció allí esperando, con el corazón acelerado. El peso de lo que había hecho se cernía sobre ella y no importaba cuánto lo intentara, no podía dejar de pensar en su hijo, en lo que significaba esa grabación y en lo que sucedería después. Pausa. El sol ya estaba comenzando a ponerse cuando el abogado regresó, pero no venía solo. Con él había un hombre vestido de traje oscuro, un hombre que Teresa no conocía. El abogado no necesitaba decir nada. El hombre en el traje oscuro la miró directamente a los ojos y dijo con voz firme: «La grabación ha sido entregada. La verdad será conocida.
Pero la pregunta es, ¿estás lista para las consecuencias? Silencio. Teresa sintió que las palabras de ese hombre la atravesaban. Estaba lista para las consecuencias. Estaba lista para enfrentar todo lo que venía después de liberar la verdad. Pausa profunda. Fue entonces cuando el hombre, con una seriedad que heló la sangre de Teresa, le mostró un documento. Este es el comienzo de lo que será una larga batalla, dijo. La grabación puede exponer la corrupción, pero también puede desatar algo mucho más grande, algo que no podemos detener. Silencio inquietante. Y al abrir el sobre que el hombre le dio, Teresa vio la firma de la jueza y vio algo más. Una lista de nombres, una lista que la dejó sin aliento. Voz grave y seria. La lista estaba llena de nombres de personas que Teresa nunca habría imaginado. Personas que formaban parte de la red de corrupción que la había atrapado. Pero en medio de la lista había un nombre que la heló por completo. Un nombre que no esperaba ver allí. Su nombre. A veces, el rostro del enemigo no es lo que imaginamos. No es un monstruo con ojos de fuego, ni una sombra que se esconde en las esquinas. El verdadero enemigo está en los lugares que nunca esperaríamos, en los rostros familiares, en las promesas rotas y sobre todo en los nombres que nos han dado confianza. Pausa profunda. Teresa sostuvo el documento entre sus manos. Al principio, las palabras parecían borrosas, como si su mente no pudiera procesar lo que veía, pero cuando vio el nombre que destacaba en la lista, todo se detuvo. Todo en su interior se paralizó. El nombre estaba escrito con una letra precisa, pero su significado la desarmó completamente. El nombre de su propio abogado. Silencio pesado. El hombre que había jurado defenderla, el hombre que había llegado hasta su celda con promesas de justicia, estaba implicado en el mismo sistema que la había arrasado. El hombre que había estado a su lado en los momentos más oscuros, ahora aparecía en la misma lista de aquellos que había estado buscando exponer. Pausa. Teresa no podía creerlo. Su mente se rebelaba contra la verdad. Era como si el mundo entero hubiera colapsado sobre ella y todo lo que había creído fuera una mentira. La sensación de traición, de ser utilizada como una ficha más en un juego que no comprendía, la ahogaba. Silencio tenso. Con las manos temblorosas, Teresa miró al hombre en el traje oscuro. Él no dijo una palabra, pero sus ojos le mostraron que ya sabía lo que pensaba. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo él, su voz baja como un eco lejano. «El abogado no estaba aquí para ayudarte. Él está aquí porque su nombre está en esa lista. Él fue quien te entregó a ellos, quien te arrastró hasta donde estás ahora». Pausa larga. Las palabras de ese hombre caían sobre Teresa como un peso insoportable. Podía ser posible. Había estado tan ciega. Había sido una peón en un juego mucho más grande que ella misma. Silencio inquietante. Y cuando el hombre le mostró la foto de su hijo, esa misma foto que había recibido días antes, Teresa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La foto no solo representaba a su hijo en peligro, sino que también le recordaba que había sido parte de una red mucho más vasta. Todo lo que había hecho, todo lo que había creído, había sido manipulado desde el principio. Pausa. Pero la revelación no terminó allí. El hombre, con una calma inquietante, le ofreció una opción. Puedes seguir adelante con esto, pero debes saber que todo lo que has conocido, todo lo que has amado, está en juego. Si decides seguir este camino, no hay vuelta atrás. Y lo que vendrá no será solo tu batalla, será una guerra. Silencio profundo. Teresa miró la lista una vez más. El nombre de su abogado estaba allí. Pero también había otros nombres, nombres que no reconocía, pero que sabía que serían su condena. El precio de la verdad era más alto de lo que ella imaginaba. Ya no era solo una cuestión de justicia, era una cuestión de supervivencia. Voz grave, como un presagio. El hombre del traje oscuro la miró por un largo momento y luego dijo las palabras que marcarían el fin de su silencio. Lo que has encontrado no es solo una conspiración, es una traición,
Y esa traición viene de los mismos que te han condenado, de aquellos que, como tú, creen en un sistema que nunca los ha protegido. Las redes invisibles que nos atrapan, son las que se tejen lentamente, como hilos que no ves hasta que te rodean por completo. A veces nos creemos libres, pero la verdad es que estamos todos atrapados en algo mucho más grande que nosotros. Pausa profunda. Teresa no podía apartar la mirada del hombre del traje oscuro. Su mente seguía atrapada en las revelaciones que acababa de recibir. Cada palabra que él pronunciaba caía sobre ella como una condena. La red de corrupción, de mentiras, de traiciones, era mucho más grande de lo que ella había imaginado. Había sido una pieza en un juego que nunca entendió. Silencio tenso. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Lo que has encontrado no es solo una conspiración, es una traición. Esa traición venía de quienes había confiado, de quienes, en su desesperación por encontrar justicia, habían manipulado su dolor, su sufrimiento, para usarla como un peón en un juego mucho más grande. Pausa. El abogado, el mismo hombre que había jurado luchar por ella, era parte de esa red. Él había sido su defensor, pero solo porque estaba del lado de aquellos que la habían condenado. La verdad no era solo la que ella había estado buscando, sino que era algo mucho más oscuro, algo que la había rodeado desde el principio, como una sombra. Silencio. Y no solo él estaba involucrado. La lista de nombres que vio en ese documento era larga, y cada uno de esos nombres tenía el poder de destruir vidas. Todos eran piezas del mismo sistema. Un sistema que no solo encarcelaba a los que cruzaban fronteras, sino que también mantenía prisioneros a los que intentaban encontrar justicia. Pausa. Teresa sentía el peso de todo esto. No solo estaba luchando por su libertad, estaba luchando contra una máquina que devoraba a todos los que intentaban desafiarla. Y aunque pensó que la verdad la liberaría, se dio cuenta de que la verdad en este mundo a veces solo sirve para destruir, y eso era lo que venía. Silencio largo. El hombre del traje oscuro le extendió una carpeta. En ella había más documentos, más pruebas de la corrupción que se extendía desde la corte hasta los pasillos del poder. Esto, dijo, no es solo tu batalla. Es una guerra que no puedes ganar sola. Pausa. Teresa miró los documentos y de alguna manera algo dentro de ella despertó. No podía retroceder. No podía permitir que todo lo que había sufrido fuera en vano. Sabía que la verdad tenía un costo, pero no podía vivir con la mentira. Voz profunda y solemne. El hombre del traje oscuro la miró fijamente y luego, con un tono grave, dijo: «Hay un precio por todo esto, Teresa. No solo para ti, para todos los que se atreven a desafiar lo que crees que es justicia. Y ese precio será más alto de lo que imaginas. Hay fronteras que no podemos ver, y hay fronteras que no podemos cruzar, aunque nuestras vidas dependan de ello. La más difícil de todas es la que separa la verdad del sacrificio. Porque cuando la verdad se encuentra con el sacrificio, ya no importa lo que dejas atrás, solo importa lo que estás dispuesto a perder». Pausa profunda. El hombre del traje oscuro la observó en silencio. Teresa sentía que el aire se le escapaba del cuerpo. Todo lo que había vivido, todo lo que había luchado, parecía haber sido una preparación para este momento, para enfrentarse a la última frontera, la frontera entre la justicia y la venganza. Pausa. Los documentos en la carpeta eran más que pruebas, más que simples papeles llenos de nombres y firmas. Eran cadenas, eran las mismas cadenas que la habían mantenido cautiva, las mismas que había intentado romper con cada paso que dio desde la frontera. Pero ahora se dio cuenta de que no solo luchaba por su libertad, sino también por la de los demás, porque la verdad no era solo suya, era la verdad de todas las mujeres que se habían caído en el mismo abismo, y la única forma de liberarse de ese abismo era enfrentarlo. Silencio tenso. El hombre del traje oscuro volvió a hablar, pero esta vez sus palabras fueron diferentes.
Ya no hay vuelta atrás, Teresa. Lo que has comenzado no puede detenerse. La red está demasiado extendida. Los nombres que hay en esos papeles son solo la punta del iceberg. Si decides seguir este camino, te perderás en la tormenta. Y no estarás sola. Los que te rodean, los que crees que están de tu lado, también serán arrastrados por la marea. Pausa. Teresa sintió que el peso de la decisión la aplastaba. No podía retroceder, no podía dejar que el miedo la frenara. Había llegado demasiado lejos, había luchado demasiado tiempo. La verdad, ya no podía quedarse en silencio. Y el sacrificio que debía hacer no era solo por ella. Era por su hijo, por todas las madres que habían sido olvidadas, por todas las mujeres que vivían atrapadas en las sombras del sistema. Pausa larga. Pero sabía lo que esto significaba. Sabía que, al enfrentarse a la red, no solo perdería su libertad, perdería todo. La guerra no se libraba solo en las salas de juicio. Se libraba en las sombras, en las casas vacías, en los pasillos donde las decisiones se toman en silencio. Silencio profundo. El hombre del traje oscuro dio un paso atrás y con un gesto casi imperceptible le dio a Teresa la última opción. La grabación será tu carta de entrada, pero también será tu carta de salida. Lo que decidas ahora determinará todo lo que venga después. Pausa. Teresa miró la grabación y por un momento la visión de su hijo invadió su mente. El rostro de él, la promesa que le había hecho, la promesa de un futuro mejor, se desvanecía a medida que el peso de la verdad la aplastaba. Voz baja, como un susurro lleno de tensión. Con una mano temblorosa, Teresa levantó la grabación. Sabía que ya no podía dar marcha atrás. Con cada segundo que pasaba, el sacrificio se volvía más grande. Y finalmente, con la cabeza alta, tomó la decisión. Dicen que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo, de caminar a través de la oscuridad, aunque no sepamos qué nos espera al final. El valor, mis hermanas, es la fe puesta en acción. Es el coraje de gritar la verdad, aunque el mundo entero trate de callarnos. Pausa profunda. Teresa no podía ver el final de este camino. Aun con la grabación en sus manos, su alma sentía que estaba caminando por un abismo sin fondo. Cada paso que daba la acercaba más a una verdad que ya no podía ocultar. Había pasado tanto tiempo callada, tanto tiempo dejando que el sistema decidiera su destino, pero ahora, con la verdad al alcance de su mano, ella era la que decidía, y no había vuelta atrás. Silencio pesado. Con el rostro marcado por las cicatrices de su lucha, Teresa levantó la grabación y en un acto de valentía la entregó al hombre del traje oscuro. El mismo hombre que había sido su único aliado, pero que en ese momento ya no era más que un espectador de su destino. Pausa. El hombre la miró con una mezcla de respeto y comprensión, y sin decir palabra, tomó la grabación y salió de la celda. En ese momento, Teresa se sintió vacía, pero a la vez más fuerte que nunca. Había dado todo lo que tenía, había sacrificado todo lo que amaba, pero, por primera vez, había sido dueña de su destino. Silencio profundo. Pasaron días, días en los que Teresa no sabía si sus acciones la liberarían o la llevarían a la perdición. La espera era insoportable y el silencio que se apoderaba de su celda la devoraba poco a poco. Pero algo había cambiado en ella. Ya no tenía miedo. La verdad, por fin, había sido escuchada. Pausa. Fue en la mañana del tercer día cuando el abogado apareció de nuevo, pero esta vez no venía solo. Venía con alguien más, una mujer con ojos llenos de esperanza, con una voz tan firme como la de Teresa. Pausa larga. La mujer se acercó a Teresa y con una sonrisa dijo: «La grabación ha hecho su trabajo. La verdad está saliendo a la luz. El sistema que te ha encarcelado está comenzando a desmoronarse». Pausa. Pero lo que Teresa no esperaba fue lo que la mujer le dijo a continuación: «El juicio está comenzando».
pero no solo el tuyo. Es el juicio de todos los que han sido víctimas de este sistema. Silencio inquietante. Teresa miró a la mujer y por primera vez en mucho tiempo sentía que la esperanza no era solo una palabra vacía, era algo real, algo que finalmente podía tocar. Voz profunda y llena de emoción. Cuando Teresa salió de la celda, lo hizo no solo como una mujer que había luchado por su libertad, lo hizo como una madre, como una guerrera, como la voz de todas las mujeres que habían sido silenciadas. Y cuando cruzó la puerta, sabía que su historia no solo había comenzado a cambiar su vida, sino la vida de muchas otras. Pausa. Y en ese momento, por fin, Teresa entendió que la libertad no se encuentra en la ausencia de rejas, sino en la capacidad de levantarse, de resistir y de seguir luchando, sin importar el precio. Final poético de cierre, voz cálida y profunda de Pastor Elijah. Trancaron a Teresa en una celda, pensando que con eso apagarían su voz. Pero la historia que ella llevó dentro, esa historia, encontró su camino para volar. Y sus alas, hechas de esperanza y lucha, se extendieron hasta tocar los corazones de todos los que aún callan. Pausa. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario. Comparte con quien más lo necesite, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, hasta que el mundo entero comience a escuchar. Pausa final. Y así, la voz de Teresa se alzó, y la libertad no fue un destino, sino un camino. Fin.